Mi padre, el célebre General Harrison Knox, no solo me echó de la fiesta de mi propio hermano, me puso un vaso helado en la mano y susurró: «El porche es para las decepciones». Lo que él y todos sus invitados condecorados no sabían es que esta decepción es la única persona a la que hoy teme el Pentágono. Esta es mi historia. Me llamo Taylor Knox y tengo 32 años. Desde hace 3 horas conduzco entre los densos pinares de Carolina del Norte rumbo a un lugar que alguna vez llamé Hogar Fayetteville. El aire que entraba por mi ventana abierta era espeso con ese aroma a agujas de pino y tierra húmeda que antes significaba refugio. Hoy se sentía como una advertencia. Al meter el coche en la calle de mis padres, el olor cambió. Me golpeó de golpe ese perfume dulce y ahumado de carne de cerdo cocinándose lentamente en una parrilla de carbón. La fiesta para mi hermano ya estaba en su punto máximo. A través de los arbustos perfectamente podados, alcancé a ver el jardín trasero de la casa de mis padres, una enorme construcción de ladrillo estilo colonial llena de vida. Risas fuertes y agudas interrumpían el murmullo constante de las conversaciones. Era el sonido de un mundo al que ya no pertenezco. Respiré profundo con el corazón hecho un nudo. Pasa desapercibida, solo saluda, felicita a Caleb y vete. Era el mantra que repetí durante todo el camino. Vine por deber. O quizá por algo más tonto, una diminuta terca esperanza de que esta vez fuera distinto. Entrar fue como cruzar a otra dimensión. El aire acondicionado me dio un golpe frío, y la casa estaba llena del bullicio alegre de una celebración. Oficiales con sus uniformes impecables de gala militar formaban círculos confiados con sus esposas al lado vestidas con elegancia veraniega. Todos giraban en torno a una sola persona, el centro gravitacional de ese universo, mi hermano menor, el capitán Caleb Knox, el hijo de oro del general Harrison Knox. Reía con fuerza los dientes blancos como la nieve los hombros anchos seguros. Era todo lo que yo se suponía que debía ser. Me deslicé por las orillas del salón como un fantasma con movimientos discretos ya ensayados. Vi a mi madre el retrato mismo de la Gracia sureña, sirviendo más ponche con una sonrisa impecable. Sus ojos recorrieron el cuarto y pasaron de largo sobre mí. No fue con crueldad, simplemente no me estaba buscando. Mi único objetivo era llegar a la mesa de bebidas. Solo quería un vaso de té helado, algo frío, que pudiera sostener entre las manos. Cuando estiré el brazo hacia la jarra grande perlada por la condensación, mi tía Margaret me vio. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi un destello claro, crudo e inevitable lástima. Enseguida se volteó. Esa mirada lo dijo todo. En esta casa mi presencia no era motivo de alegría, era un estorbo que había que manejar. Se escuchó el llamado para la cena. Una ola suave de movimiento guió a todos hacia la parte trasera de la casa, donde largas mesas habían sido dispuestas bajo el viejo roble, cubiertas con manteles blancos almidonados y centros de mesa patrióticos. Me quedé junto hasta la puerta sabiendo perfectamente que no había ningún lugar reservado con mi nombre. Fue entonces cuando lo sentí. No necesitaba verlo. Pude percibir cómo el ambiente cambió. Mi padre, el general Harrison Knox, se movía con una autoridad inquebrantable que imponía respeto tanto en las salas de mando como en los desfiles. Se detuvo junto a mí, sus zapatos negros lustrados brillaban. No dijo ni una palabra. Simplemente puso su mano sobre mi hombro. No fue un gesto cálido o afectuoso. Era la mano firme y curtida de un comandante, una presión guía que, aunque suave, era absoluta. Sin decir nada me apartó de las mesas del comedor y me llevó hacia la puerta corrediza de vidrio que daba al porche trasero. Al llegar al umbral, se inclinó su rostro cerca de mi oído. Su voz fue un susurro bajo y frío en una frecuencia diseñada solo para mí. Caleb se esforzó mucho por esta noche, murmuró con un leve olor a bourbon en el aliento. No dejes que tu sombra arruine esto. Tu lugar es allá afuera. Y así como apareció se fue. Se dio la vuelta, su postura se enderezó y su rostro volvió a adoptar esa máscara del perfecto y cordial anfitrión. Me dejó ahí inmóvil con sus palabras resonando en el espacio de silencio que acababa de crear. No fue una sugerencia. Fue una orden de exilio.
El metal de la silla plegable estaba frío e implacable contra mis piernas. Era el único mueble en el porche junto a la enorme y silenciosa parrilla de gas. El leve siseo del tanque de propano era mi única compañía. Desde ahí tenía una vista panorámica perfecta de la fiesta a través del gran ventanal. Era como ver una película muda de una vida que se suponía debía ser mía. Vi a mi padre levantar su copa, su voz era un estruendo ahogado pero potente. Pude leer en sus labios las palabras que imaginaba. Brindaba por Caleb, el hijo que continúa con honor y distinción el legado de los Knox. Le siguieron vítores y aplausos. Mi madre sonreía radiante con los ojos llenos de orgullo. Y entonces, por un instante absurdo y esperanzador, la pantalla del proyector en el jardín cobró vida. Mi corazón dio un salto. Tal vez era una presentación de fotos. Quizá aparecería una imagen de nosotros de niños, un recuerdo olvidado de una infancia compartida. Pero no era una presentación, era una sola fotografía profesional, un nuevo retrato familiar. Había 3 personas en la imagen paradas frente a esta misma casa adornada con luces navideñas. El general Harrison Knox, su esposa a su lado y su hijo, el capitán Caleb Knox. Los 3 sonriendo perfectos. La foto se había tomado la Navidad pasada, meses después de que yo regresara a casa por una breve y tensa visita. No fue que se olvidaran de incluirme. Esperaron de forma activa y deliberada hasta que yo me hubiera ido para crear esta nueva historia oficial. Un registro actualizado de la familia ya sin la pieza defectuosa. Me quedé ahí sentada con el hielo de mi té dulce, completamente derretido el vaso tibio en mi mano entumecida. La risa de la fiesta sonaba lejana, ajena. Me habían borrado. Dentro del círculo cálido y brillante del amor de mi familia, yo no existía. Miré a través del vidrio, mis ojos encontraron el rostro de mi padre. Se reía de algo que un oficial dijo con la cabeza echada hacia atrás. Sus ojos incluso desde esa distancia se veían fríos. Esa mirada fría y despectiva. La había visto antes hace 8 años en una oficina que olía a caoba y traición. ¿Cómo una decisión que salva una vida puede convertirse en el pecado que arruina la tuya? La respuesta así posta a esa pregunta no se encontró en un campo de batalla, sino en la oficina de mi padre hace 8 años. El recuerdo es tan vívido que es una cicatriz en mi mente. Era de noche en el bosque que rodea West Point. Caía una lluvia helada e implacable, convirtiendo el terreno familiar de entrenamiento en un paisaje traicionero de lodo y sombras. Éramos cadetes en un ejercicio nocturno de navegación, la última prueba de nuestras habilidades en guerra terrestre antes de graduarnos. Yo iba al frente guiando a mi escuadrón. El mapa topográfico que nos habían dado era viejo, el papel suave y desgastado en los dobleces, pero confiaba en mi brújula, confiaba en mi entrenamiento, confiaba en ese sentido de orientación inquebrantable que siempre había sido mi fortaleza. Nos movíamos en silencio roto únicamente por el chapoteo de nuestras botas en el lodo y el golpeteo constante de la lluvia sobre los cascos. Entonces me invadió una inquietud extraña, un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Algo no estaba bien. Me detuve, levanté la mano para hacer que el escuadrón se frenara y observé el mapa bajo el tenue resplandor rojo de mi linterna. Un arroyo que debería estar a nuestra izquierda aparecía ahora a la derecha. Una línea de cresta marcada como una pendiente suave era en realidad una subida empinada y rocosa. El mapa estaba peligrosamente equivocado. Mi voz fue baja pero clara al hablar por la radio comando aquí Knox, deteniendo el avance para verificar posición. Hay discrepancias entre el mapa y el terreno. La respuesta del teniente Miller, nuestro oficial a cargo, fue inmediata y tajante. Negativo, cadete Knox. Confíe en sus instrumentos. Continúe con el objetivo. No retrase la formación. Vacilé. La orden era clara, pero la sensación de que algo andaba mal era abrumadora. Un peso físico en el estómago. Levanté la vista del mapa y miré hacia la oscuridad barrida por la lluvia y entonces lo vi. Un parpadeo intermitente y débil de luz donde no debería saber nada más que árboles. La sangre se me heló. Sabía perfectamente qué era. Era la luz de advertencia de una zona de tiro activo, un campo de entrenamiento de otra unidad. Estábamos caminando directo hacia su línea de fuego.
Al suelo grité con una voz desgarradora instintiva. No esperé a que reaccionaran. Me lancé hacia adelante, empujando al cadete frente a mí, un chico llamado Peterson, contra el suelo. Me arrojé sobre él pegándolo contra la tierra húmeda y resbalosa. Un segundo después, el aire sobre nosotros se desgarró con el sonido brutal de fuego automático. Una ráfaga de trazadoras líneas verdes brillantes atravesando la noche cortó justo donde habíamos estado segundos antes. Quedamos atrapados, el olor a pólvora se mezclaba con la tierra mojada y mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. Había desobedecido una orden directa y acababa de salvar 3 vidas. No hubo consejo de guerra, no hubo investigación formal. Solo el silencio asfixiante de la oficina de mi padre en West Point. Olía a cuero viejo caoba y cera para muebles con aroma a limón. Era el olor del poder del linaje militar. Había 3 personas presentes. Mi padre, el general Harrison Knox, sentado tras su imponente escritorio. El teniente Miller de pie en posición firme. Y yo en el centro del cuarto con el uniforme aún húmedo. Miller, con la cara pálida pero la voz firme y ensayada, presentó su versión de los hechos. Pintó el retrato de una cadete que había entrado en pánico, que se desorientó por las condiciones del clima. Describió mi advertencia como una reacción histérica y mis actos como una imprudencia que puso en riesgo a todo el escuadrón. Mintió. Mintió con calma, con profesionalismo, sin un solo titubeo. Durante toda su declaración, mi padre no me miró, ni una sola vez. Tenía los ojos fijos en el informe oficial. Miller había colocado sobre el escritorio un documento mecanografiado lleno de mentiras condenatorias. No pidió mi versión. No cuestionó ni una palabra del teniente. Su silencio era una cosa tangible, como un yunque sobre mi pecho impidiéndome respirar. Más aterrador que cualquier acusación. Más definitivo que cualquier veredicto. Su silencio quería decir que ya había elegido un lado. Y no era el mío. Había elegido el sistema. Había decidido proteger la reputación de un oficial comisionado en lugar de la verdad que venía de su propia hija. Cuando Miller terminó el silencio, se volvió espeso, insoportable. Finalmente mi padre habló. Su voz carecía por completo de emoción, un tono tranquilo y medido, el de un hombre tomando una decisión estratégica. El problema aquí no es a quién salvaste, Taylor dijo finalmente, levantando la mirada para encontrar la mía. El problema es que hiciste quedar débil a un oficial al mando. Rompiste la cadena de mando. Deslizó una hoja de papel sobre la superficie pulida del escritorio. Un formulario de retiro voluntario. Junto a él colocó una pluma fuente negra pesada. Fírmalo, dijo. Pon como motivo razones personales. Será más limpio para todos, para la academia y para esta familia. Las lágrimas que me había negado a derramar en el bosque ahora me ardían en los ojos. Mi voz apenas fue un susurro ahogado. Y la verdad, papá, por primera vez en toda la reunión, su expresión cambió. Sus ojos, los mismos que yo heredé, se volvieron de hielo. El calor de un padre desapareció reemplazado por el cálculo frío de un general. La verdad, dijo lentamente, cada palabra colocada como una piedra es lo que la autoridad decide que es. Y ahora mismo tú no tienes ninguna autoridad. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento en el que te das cuenta de que tu verdad, los propios hechos de lo ocurrido, simplemente no importan para quienes tienen poder sobre ti. Él empujó la pluma más cerca de mí. Firma el documento. Por el honor de esta familia. Mi mano temblaba al tomar la pluma. El peso se sentía imposible. Era un arma apuntando directo a mi futuro. Miré a mi padre buscando una chispa de duda, un rastro de amor, una señal de que lo estaban obligando a hacer esto. No encontré nada. Solo la resolución firme de un hombre protegiendo su legado. Firmé mi nombre. La tinta se esparció en el papel una mancha oscura final sobre mi sueño. Con ese solo trazo no solo estaba dejando West Point. Estaba firmando la sentencia de muerte de mi alma. Mi firma me condenó. Pensaban que me habían borrado enterrado bajo el peso de sus mentiras. Pero no sabían una cosa: cuando no te queda nada que perder, puedes convertirte en cualquier cosa. Y yo elegí convertirme en un fantasma. Durante 3 semanas después de West Point, el mundo no tenía ningún gran propósito para mí.
Mi nueva realidad era el turno de 11 p.m. a 7 a.m. en un Waffle House junto a una salida solitaria de carretera cerca de Richmond, Virginia. El aire espeso con olor a tocino chisporroteando y café quemado se pegaba a mi ropa y cabello. Mi vida se medía en recargas de café y órdenes de hash browns revueltos ahogados y cubiertos. Pasaba las noches limpiando jarabe pegajoso de los mostradores laminados. Mi reflejo era una versión pálida y vacía de la mujer que solía ser. La vergüenza era una fiebre constante de bajo grado. Este era el fondo. Una noche mientras trapeaba el suelo ajedrezado, mi celular barato vibró en el bolsillo. Número bloqueado. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. ¿Es Knox?, preguntó una voz de mujer. Era tranquila, firme, sin rastro de emoción. ¿Quién habla?, respondí con la voz ronca de tanto callar. Ella ignoró mi pregunta. Preséntate en esta dirección mañana a las 14:00 horas, Bensola. Me dio una dirección en Arlington y colgó. Al día siguiente tomé un autobús Greyhound con mis pocas pertenencias en una sola mochila. La dirección llevaba a un edificio de oficinas gris anodino, de esos lugares que puedes pasar 1000 veces sin notar. Adentro la mujer del teléfono me esperaba. Se presentó como la mayor Evelyn Shaw. Era una mujer de unos 40 y tantos, con una mirada aguda e inteligente que no se le escapaba nada. No se andaba con rodeos. Me hizo una seña para que me sentara y sobre la mesa de juntas entre nosotras colocó mi expediente, sorprendentemente grueso. «Hemos leído tus informes», Knox dijo con un tono estrictamente profesional. «El oficial y el no oficial. El oficial dice que eras indisciplinada, un riesgo. El no oficial, armado con entrevistas de campo a tu escuadrón, dice que salvaste 3 vidas». Se inclinó ligeramente hacia mí. «No nos interesa el drama. Nos interesan los resultados. Y tú entregaste resultados bajo presión, pero fuiste castigada por eso. Eso te hace especialmente calificada para lo que hacemos». Empujó hacia mí una carpeta gruesa. La portada no tenía nombre. «Esta es la División Orión», dijo bajando la voz. «Oficialmente no existimos. No tendrás rango. No recibirás medallas. No habrá reconocimiento público por tu servicio. Tu nombre, Taylor Knox, será eliminado de todas las bases de datos federales. A todos los efectos te convertirás en un fantasma». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran. «A cambio tendrás un propósito. Ejecutarás misiones que nadie más puede en lugares donde nadie más puede llegar. Serás un bisturí en la oscuridad». Sus ojos se fijaron en los míos y por primera vez vi algo más allá del desapego profesional. Era una honestidad brutal cruda. «No somos tu familia Knox. No vamos a quererte. Pero jamás te vamos a mentir. Una vida sin mentiras». Eso era lo único que mi padre, con todo su poder y prestigio, jamás pudo darme. Abrí la carpeta y firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Los años que siguieron fueron un proceso de borrado y reconstrucción. Aprendí a morir para poder renacer. Mi entrenamiento no fue en armas ni combate las habilidades que mi padre admiraba. Fue en el arte sutil de la influencia y la invisibilidad. Aprendí a analizar petabytes de metadatos para predecir el siguiente movimiento de una persona. Aprendí a sentarme en una plaza de comida atestada en el centro comercial Tyson's Corner durante 6 horas sin que nadie me notara como un fantasma dentro del sistema. Mis instructores me enseñaron a construir una identidad creíble, nombre, historia, personalidad en 24 horas y a desmantelarla igual de rápido sin dejar rastro. Aprendí a detectar a un agente extranjero no por el arma que portaba, sino por la forma precisa en que sostenía su taza de espresso en un café de Georgetown. Me volví experta en los espacios entre las cosas, en las verdades escondidas a plena vista. Ya no era una soldado, era analista observadora, una mano invisible. A veces ya de noche me sorprendía viendo mi reflejo en una ventana oscura. Sentía un sobresalto como si viera a una desconocida. Su cabello había cambiado de color al menos 6 veces. Sus ojos, que alguna vez brillaban con el idealismo de una cadete de West Point, ahora eran planos analíticos vacíos. Había perdido a Taylor Knox. Ella fue una baja más enterrada en una tumba sin nombre hecha de mentiras y traiciones. Pero en su lugar había nacido otra cosa. Una fuerza callada fría.
un poder que no venía de un uniforme con insignias ni de un nombre grabado en libros de historia. Era el poder de ser subestimada, de ser invisible, un poder que mi padre con todas sus estrellas en los hombros jamás habría podido comprender. Shaw dijo que nunca me mentirían. También dijo que no me amarían. Pero después de una misión particularmente brutal en San Diego, me demostró que hay verdades más complejas de lo que parecen. Me llamó a su oficina y me hizo una pregunta que nadie, ni siquiera mi propio padre, me había hecho jamás. Fue una pregunta que empezaría a cambiarlo todo otra vez. Acababa de regresar de una misión en San Diego. Técnicamente había sido un éxito. Había asegurado el disco duro encriptado que buscábamos, pero fue un desastre. Cometí un error táctico en una bodega cerca de los astilleros, un error que casi me cuesta la vida y que dejó una cicatriz fea y ardiente en mi hombro. El dolor era un punzón constante, un recordatorio físico de mi imperfección. Estaba en la sala de informes, en lo más profundo del búnker sin ventanas que funcionaba como cuartel general de Orión. La única luz era el resplandor frío de los fluorescentes sobre nuestras cabezas. El único sonido, el zumbido bajo y constante de los servidores alineados en las paredes, el latido mecánico del edificio. Le entregué mi informe de acción a la mayor Shaw, ahora coronel Shaw, tras un ascenso inesperado y sin anuncio previo. El informe era conciso, objetivo, sin una sola mención a mi miedo. Estaba de pie frente a su escritorio, con el cuerpo tenso, la postura impecable. Me preparé para la crítica inevitable, el análisis meticuloso y duro de mi error. Así es el ejército. Así era mi padre. Cumples. Te juzgan. Siempre te falta algo. No muestras debilidad. No das excusas. Me preparé para el veredicto, concentrándome en controlar mi respiración. El silencio en la sala se alargaba, haciendo más fuerte el zumbido de las máquinas. La coronel Shaw terminó de leer con una expresión que no mostraba nada. Colocó el informe sobre su escritorio, alineándolo perfectamente con el borde. No volvió a mirarlo. En cambio, levantó la vista y me miró directo a los ojos. El informe está excelente, Knox. Cumpliste el objetivo, dijo con su tono habitual, medido y firme. Hizo una pausa y en ese pequeño silencio algo cambió. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Pero no te estoy preguntando por la misión. Te estoy preguntando por ti. ¿Estás bien? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Fue tan inesperada, tan fuera de lo que permitía nuestra relación profesional, que mis defensas construidas con tanto esfuerzo se desmoronaron. ¿Estás bien? 3 palabras tan simples. En los 8 años desde que salí de West Point, en toda mi vida, nadie con autoridad me había hecho esa pregunta. Mi padre preguntaba si había obedecido órdenes, si había defendido el apellido, pero jamás preguntó si yo estaba bien. La pregunta no pasó por mi cabeza. Fue directo a un rincón enterrado de mí que creí muerto. Una presión caliente se acumuló detrás de mis ojos. Para mi horror, las lágrimas comenzaron a brotar. Cayeron dejando caminos ardientes sobre mis mejillas frías. Eran las primeras lágrimas que derramaba en años, y una vez que comenzaron, ya no pude detenerlas. Un llanto silencioso, desgarrador, una pérdida total y humillante del control que tanto me había costado mantener. Evelyn no dijo una sola palabra, no apartó la mirada, no mostró incomodidad. Simplemente abrió un cajón de su escritorio, sacó una caja de pañuelos y la empujó hacia mí. Esperó. Le dio al silencio el espacio que necesitaba. Cuando mis sollozos se transformaron en respiraciones entrecortadas, habló de nuevo con voz suave. El general Knox se equivocaba, Taylor. Fue la primera vez que usó mi nombre de pila. Él te enseñó que la fortaleza era la ausencia de debilidad, que ser vulnerable era fracasar. Pero eso es una mentira que les contamos a los soldados para que sean efectivos. No es una verdad por la que debamos vivir. Ella se inclinó hacia adelante con la mirada directa y amable. La verdadera fortaleza no consiste en nunca caer. Es tener el valor de enfrentarte a tus propias heridas y levantarte de nuevo. Sus palabras me sonaron inquietantemente familiares. Eran ecos de una voz que había estado escuchando en secreto durante meses. En esas noches en vela, cuando los fantasmas del pasado hacían demasiado ruido, ponía podcasts en mi celular. El volumen al mínimo.
absorbiendo las enseñanzas de una investigadora llamada Brené Brown. Ella hablaba del poder de la vulnerabilidad, de cómo el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de dar un paso al frente, incluso con miedo. Ahí en esa cámara fría y sin ventanas, una desconocida, mi comandante, me estaba dando la validación que mi propia familia siempre me negó. No vio solo a la operativa ni al recurso estratégico. Me vio a mí, vio la herida. Ese día en el corazón de ese mundo secreto, nació en mí una semilla de rebelión, una determinación callada por recuperar mi historia. La satisfacción que sentí al salir de la oficina de la coronela Shaw no me duró mucho. Horas más tarde supervisaba una transferencia de datos desde una unidad móvil de comando cerca de Fort Liberty, cuando mi teléfono cifrado vibró. Un número encriptado, un fantasma del pasado que había intentado enterrar. Supe de inmediato quién era. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. Una chispa del miedo viejo, la aplasté. Contesté. Llevé el teléfono a mi oído sin decir una sola palabra. Silencio. Y luego su voz familiar y sin embargo deformada. Ya no era el tono calmado y autoritario del General Harrison Knox. Era un gruñido grave vibrante de una rabia apenas contenida. ¿Qué demonios estás haciendo allá abajo, Taylor? Escuchar mi nombre me sacudió. Solo lo decía así cuando estaba furioso. El sargento mayor Thorne me acaba de llamar. Me llamó a Telemes para reportar que sus hombres recibieron órdenes de saludarte. General Knox, señora. ¿Qué clase de circo estás montando? ¿Estás tratando activamente de avergonzar a esta familia? No preguntó cómo estaba. No le importaba qué hacía con mi vida. Solo le preocupaba cómo mis acciones, que ni siquiera intentaba comprender, afectaban su imagen. Su furia, sus acusaciones, todo era sobre él. Después de tantos años, seguía siendo un problema que debía controlar. Una variable suelta que amenazaba su ecuación perfecta de honor. Me mantuve en silencio. Mi silencio siempre lo había desesperado. Lo veía como desafío, como un fracaso por no jugar bajo sus reglas. Pero esa vez, mientras escuchaba su respiración agitada al otro lado de la línea segura, entendí que ya no era miedo. Era estrategia. Déjalo hablar. Que se desenmascare solo. Mi falta de respuesta alimentaba aún más su furia. ¿Quién te crees que eres?, escupió con desprecio. Una fracasada de West Point, y ahora un sargento mayor te saluda. Estás manchando el nombre Knox. La acusación fue tan predecible, tan típicamente suya, que una claridad helada me atravesó. El viejo dolor, el aguijón de su desaprobación ya no estaba. Lo había reemplazado algo más duro, más frío. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondí con voz plana contenida. Soltó una carcajada seca sarcástica. ¿Tu trabajo? ¿Cuál? Vender en una tienda, atender una barra. Escúchame, Taylor. Sea cual sea el jueguito que estás jugando, se acabó. No sé cómo conseguiste esa autorización de seguridad, pero lo voy a averiguar. Voy a descubrir qué estás haciendo y lo voy a frenar. No me pongas a prueba. Y ahí estaba, la gota que derramó el vaso. No era solo indiferente a mi vida, era activamente hostil. Amenazaba con destruir lo que había construido. No porque estuviera mal, sino porque él no lo entendía, porque no podía controlarlo. Y eso para él era un peligro. 8 años de silencio, 8 años tragándome mi verdad, 8 años dejando que su versión me pintara como un fracaso, 8 años esperando que alguna parte de él, una mínima sombra del padre que alguna vez admiré, todavía existiera. Todo eso se evaporó con esa amenaza venenosa. El temblor en mi mano no era miedo, era pura rabia, fría, nítida, como una esquirla de vidrio. Los años de dolor finalmente se cristalizaron en algo irrompible. Usted no va a investigar nada, general, dije. Mi voz era baja uniforme, pero cada palabra era como una cuchilla, porque no tiene el nivel de autorización. Dejé que lo asimilara, una verdad que rompía la dinámica de poder con la que él había vivido toda su vida. Y más le vale, continué disfrutando el cambio de rol que nunca me dé por usar mi autorización para investigarlo a usted. Colgué. El silencio que siguió fue absoluto. Mi pulgar presionó el botón y corté el último lazo tóxico con mi pasado. Mis nudillos estaban blancos aferrando el teléfono. La batalla había comenzado
y toda batalla necesita un arma. La mía llevaba años dormida, oculta a plena vista, esperando en manos de mi propio hermano. Después de la llamada con mi padre, no rompí nada, no grité. La rabia era demasiado fría, demasiado pura para un estallido desordenado. Era un bloque de hielo formándose en mi pecho, sólido, pesado. Caminé con calma hacia el baño estéril de la unidad móvil de comando y me quedé viendo mi reflejo en el espejo de acero pulido. Vi el rostro de una mujer que había perfeccionado el arte de la represión, un rostro que se había convertido en una máscara de neutralidad profesional. Pero esta vez algo nuevo me devolvía la mirada. No era dolor, era claridad, una claridad absoluta y aterradora. Durante 8 años permití que mi silencio se interpretara como consentimiento. Dejé que su versión de mi historia quedara sin cuestionamientos, como un monumento a su honor construido sobre las ruinas de mi carrera. Mi padre acababa de amenazar con destruir la nueva vida que con tanto esfuerzo había construido, solo para proteger su imagen. Cometió un grave error. Había despertado aquello que creyó haber enterrado para siempre, a la cadete de West Point, que creía más en la verdad que en la cadena de mando. Pero ahora esa cadete tenía acceso a herramientas que él ni siquiera podía imaginar. De vuelta en mi terminal, mis dedos se movían con precisión sobre el teclado. El tecleo era el único sonido en ese aire frío y silencioso. Inicié sesión en los archivos Orión, un laberinto de datos encriptados que guarda los secretos de las guerras en la sombra del país, y abrí un archivo antiguo que llevaba años dormido. Su nombre en clave parecía inofensivo, casi poético, Proyecto Ruiseñor. Así llamé al regalo que le di a Caleb el día que se graduó de la escuela de oficiales. A los ojos del mundo, era solo una libreta de campaña estándar verde olivo, como la que cualquier soldado lleva consigo con hojas impermeables para escribir bajo la lluvia, pero la mía estaba modificada. Recuerdo el día que se la entregué de pie en el campo de desfile bañado por el sol. El leve orgullo en sus ojos quedaba opacado por su ansia de agradarle a nuestro padre que observaba cerca. Caleb la aceptó con una cortesía algo condescendiente. «Gracias, Sis», dijo hojeando las páginas vacías con una mirada rápida. «Pero creo que me quedo con los métodos de papá». En su momento sus palabras fueron solo una desconsideración más, la preferencia casual de un hijo por su padre. Ahora, al recordar ese momento, se sentía como una burla amarga, un recordatorio de una división que había comenzado mucho antes que las mentiras. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era lo que estaba oculto dentro. Laminado en la contraportada gruesa, cosido de manera tan fina que era invisible a simple vista, había un disco de datos delgado como una oblea hecho de acero hilado. No era solo un dispositivo de almacenamiento, era una llave, un sensor digital. Lo diseñé yo misma en los primeros días de mi entrenamiento con Orión. Si ese disco alguna vez se conectaba a una red no autorizada como una laptop personal o una tablet militar estándar, enviaría una señal silenciosa hacia mi servidor seguro, avisándome de su activación. No lo puse como una trampa, no en ese entonces. Lo dejé ahí como un salvavidas, una puerta trasera secreta, una esperanza desesperada y tonta de que algún día mi hermano, el niño con el que construía fuertes en el jardín, quisiera conocer la verdad, que si alguna vez la buscaba, esa puerta se abriría. Durante 8 largos años, esa puerta permaneció cerrada con llave. Pero la llamada arrogante y amenazante de mi padre acababa de darme el impulso que necesitaba para cambiar eso. Yo conocía a mi hermano. Tenía que creer que aún lo conocía. Era hijo de su padre disciplinado, leal, obediente a las reglas. Pero también tenía la curiosidad innata de nuestra madre, esa inquietud silenciosa y constante que papá siempre intentó sin éxito borrar. Los sucesos extraños en Fort Liberty ya lo estarían inquietando, el saludo diferenciado de un sargento mayor, la negativa oficial de la base a proporcionar cualquier información sobre mí, la llamada furiosa y evasiva de nuestro padre que seguramente vino después. Caleb estarías haciendo preguntas. Y cuando un oficial de fuerzas especiales empieza a preguntar, no se detiene hasta obtener respuestas. Están entrenados para no dejar piedras sin mover. No iba a darle la respuesta directamente. Eso sería demasiado fácil de ignorar para él. Tenía que decidir por sí mismo cruzar esa puerta.
Tenía que querer saber la verdad. Redacté un mensaje. Era anónimo, enviado a través de una cadena de relays cifrados que cruzaban 3 continentes, haciéndolo completamente imposible de rastrear. El destinatario era uno de los amigos más cercanos de Caleb en su unidad de fuerzas especiales. Un hombre leal hasta la médula, pero con una debilidad irremediable por los buenos misterios. El mensaje era una sola línea provocadora. Si quieres saber quién es realmente el General Knox, pregunta por el informe del teniente Miller. West Point, 2016. Presioné enviar. El mensaje se desvaneció en el éter. Yo ya había hecho mi parte. Había sembrado una semilla de duda en el terreno más fértil posible, un entorno militar cerrado lleno de testosterona y alimentado por rumores. La historia llegaría a Caleb. Su orgullo y su curiosidad harían el resto. ¿Alguna vez has tenido que confiar en que alguien a quien amas, alguien que ya te ha decepcionado finalmente, hará lo correcto cuando se le presente la verdad? Esa era la fe que estaba poniendo en mi hermano. Me recosté en la silla con el zumbido constante de los servidores, marcando el ritmo en la habitación silenciosa. Acababa de apuntar un arma al corazón del mito cuidadosamente construido por mi familia. Ahora solo quedaba esperar a que mi hermano jalara del gatillo. Y esperé. Durante 3 días después de enviar el mensaje, solo hubo silencio. Una parte de mí, la parte cínica y llena de cicatrices, empezó a preguntarse si había cometido un error de cálculo. Me preguntaba si la influencia de mi padre, una vida entera de narrativas cuidadosamente tejidas, era más fuerte que la curiosidad de Caleb. Me imaginaba a mi hermano desestimando el rumor, reafirmando su lealtad al hombre que le había dado todo. El pensamiento dejó en mi boca un sabor familiar amargo. Pero en la 4ª noche, mientras monitoreaba las señales satelitales desde el otro lado del mundo, una pequeña alerta discreta sonó en mi terminal segura. Era una sola línea de texto sobre una pantalla negra, Proyecto Nightingale activado. Se me atoró la respiración. Había encontrado la clave. El mensaje anónimo había llegado al celular de Dave, el amigo de Caleb, justo cuando estaban echándose una chela tras una semana agotadora de entrenamiento. Dave se lo mostró con las cejas levantadas. Si quieres saber quién es realmente el General Knox, pregunta por el informe del teniente Miller, West Point, 2016. Ese mensaje fue como lanzar una granada dentro del cerebro de Caleb. Teniente Miller. Le sonaba el nombre. Era el comandante de Taylor durante aquel incidente desafortunado que acabó con su salida. Así lo había llamado siempre su padre, un incidente desafortunado, una falla personal de ella. Pero la forma en que el sargento mayor Thorne la había saludado aquella vez, así no se saluda a un fracaso. Eso fue respeto. Respeto real, incondicional. Las piezas no encajaban. Caleb intentó acceder a los expedientes oficiales de Taylor bloqueados. Buscó el informe del incidente de 2016 clasificado y sellado. Cuantos más muros encontraba, más crecía la duda. Una duda que se le metía como una infección. Las palabras de su padre cuando preguntó al respecto fueron secas y definitivas. Es un capítulo cerrado, hijo. Déjalo así. Esa noche dormir fue imposible. Rebuscó en un viejo baúl al fondo del closet entre uniformes pasados y recuerdos. Al fondo lo encontró. La libreta de campo verde olivo que Taylor le había dado años atrás. Nunca la usó, siempre prefirió las que su padre le daba, las que llamaba el estándar de oro. Pero ahora al tenerla en las manos se sentía diferente. Pesada. Importante. Pasó el pulgar por la contraportada dura y sintió un borde extraño bajo el vinil. Con el corazón latiendo con fuerza, Caleb sacó su navaja y cortó con cuidado la costura. Dentro, incrustado en una capa delgada de espuma, había un pequeño disco de acero gris. No era equipo de dotación. Lo conectó a su tableta personal con las manos temblorosas. La pantalla titiló y apareció un portal de acceso cifrado. No había sello militar, solo el logo estilizado de un búho con cuernos cuyos ojos parecían observarlo desde la pantalla. Debajo 2 palabras, División Orión. No tenía idea de qué era Orión, pero su instinto le gritaba que estaba muy por encima del nivel de autorización de un simple capitán. Solo había un archivo disponible, un PDF escaneado.
Era el informe original posterior al incidente firmado por el teniente Miller con fecha del día siguiente a lo ocurrido. Caleb lo leyó y su mundo se inclinó. Leía cómo la cadete Knox había identificado correctamente un error crítico de navegación, cómo desobedeció una orden equivocada para salvar a su escuadrón de caminar directo a una zona de fuego real. Leía las propias palabras de Miller elogiando sus reflejos superiores y su acción decisiva bajo extrema presión. Las había recomendado para una condecoración. Luego apareció un segundo documento junto al primero. Era el informe oficial, el que su padre le había mostrado años atrás. Una completa invención que describía su supuesta reacción de pánico y conducta imprudente. 2 versiones de la historia, una verdadera, la otra una mentira. Y la firma de su padre estaba en ambas. Un nuevo mensaje cifrado apareció en la tableta de Caleb. Eran unas coordenadas que llevaban a un restaurante abierto las 4 horas en las afueras de Fayetteville y la hora era las 3:00. Yo llegué 20 minutos antes sentado en una cabina de vinilo agrietado en la esquina del fondo con una taza de café negro entre las manos. El lugar olía a grasa rancia y desinfectante. Él llegó exactamente a tiempo. Caleb se deslizó en la cabina frente a mí con el rostro pálido y los ojos abiertos llenos de una mezcla de enojo y confusión. Se veía roto. No me saludó. Simplemente colocó su tableta sobre la mesa pegajosa. La pantalla aún brillaba con los 2 informes contradictorios. ¿Qué es esto, Taylor?, preguntó en un susurro áspero con la voz temblando por el esfuerzo de mantenerla baja. ¿Qué carajos es esto? Lo miré. Mi hermano, el niño prodigio, el que siempre tuvo un camino recto y claro, y ahora por primera vez estaba perdido. No respondí su pregunta, no hacía falta. Él ya conocía la respuesta. Solo mantuve su mirada con una expresión imposible de leer. Es la decisión, Caleb, dije en voz baja pero firme. Siempre ha sido la elección entre el legado de papá y la verdad. Dejé que esas palabras quedaran suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y filosas. Has vivido toda tu vida siguiendo lo primero. Ahora la pregunta es, ¿quieres conocer lo segundo? Me miró fijamente, apretando la mandíbula en silencio. Toda la base de su mundo, el pilar de su identidad, acababa de colapsar. Por primera vez en su vida perfecta y dorada, mi hermano no sabía qué decir. Caleb ya había hecho su elección. No llevamos esto a una corte militar. Un consejo de guerra habría sido un espectáculo público, un circo para los medios. Yo había arreglado otra cosa, algo más discreto, más frío, y muchísimo más aterrador para un hombre como mi padre. Se llamaba formalmente una audiencia de integridad procesal ante la Junta Federal de Revisión de Seguridad. De manera informal, era un juicio dentro del corazón del gobierno en las sombras. La sala de audiencias estaba ubicada dentro de un SCIF, una instalación de información compartimentada de alta seguridad bajo tierra en un edificio anexo en Washington, D.C., sin ventanas, paredes insonorizadas y una sola puerta de acero macizo. Era un lugar donde las carreras y las leyendas iban a morir en silencio. Mi padre, el general retirado Harrison Knox, fue citado. Entró con la confianza inquebrantable de un hombre que cree que el sistema fue diseñado para protegerlo. Pensaba que se trataba de un malentendido burocrático, una molestia menor que podría eliminar con su reputación y un par de llamadas bien dirigidas. Su uniforme de gala estaba impecable, y las filas de medallas en su pecho hablaban de toda una vida de victorias celebradas. Se sentó en la mesa frente a nosotros Caleb y yo. La mirada que nos lanzó no era de enojo, sino de profunda decepción paternal, como si nosotros fuéramos los que lo habíamos traicionado. Lo que él no sabía era que este no era su escenario. 3 de los 5 miembros de la Junta, sentados al frente, eran oficiales superiores de Orión, incluyendo al coronel Shaw. No eran generales ni políticos. Eran analistas, criptógrafos y estrategas. Personas que no respondían a una cadena de mando, sino a la lógica fría y dura de los datos verificables. La audiencia comenzó. Yo me mantuve sentado con la voz serena y desapasionada mientras me pedían que presentara las pruebas. Me sentía como un autómata ejecutando un programa. Una por una las evidencias aparecieron en los monitores de la sala.
Primero el informe original y brillante del teniente Miller sobre mis acciones en West Point. Segundo, el informe falsificado que había terminado con mi carrera. Tercero, los registros digitales de acceso a los servidores de West Point que mostraban un inicio de sesión y modificación de archivos desde una dirección IP rastreada a nuestra casa familiar bajo el usuario Harrison Knox 42. Y por último, el archivo de audio. La voz de mi padre llenó la sala en silencio. Una grabación de la llamada amenazante de hace unas semanas. Voy a descubrir lo que estás haciendo y lo voy a detener. No me pongas a prueba. El miembro principal del comité, un hombre de rostro severo, al que solo conocía como el presidente, se volvió hacia mi padre. General Knox, ¿disputa usted la autenticidad de esta evidencia? La confianza de mi padre comenzaba a resquebrajarse, pero se mantuvo firme. Carraspeó. No discuto que modifiqué el informe, admitió con voz firme. Se enderezó intentando recuperar algo de autoridad. No miró al comité sino a los oficiales militares en la sala a sus iguales. Hice lo que cualquier líder habría hecho, declaró, usando el tono que reservaba para los discursos. Tomé una decisión de mando difícil para proteger la integridad de la cadena de mando y el honor de una joven oficial con gran potencial. Hay momentos en que la verdad debe ser administrada por el bien mayor. Fue un sacrificio necesario. Un sacrificio necesario. Las palabras quedaron flotando en el aire estéril, obscenas en su piedad conveniente. Estaba intentando enmarcar la destrucción del futuro de su propia hija como un acto noble y estratégico. La sala quedó en un silencio absoluto. Podía sentir a Caleb vibrando de una rabia tan intensa que casi se volvía una fuerza física a mi lado. Fue entonces cuando mi hermano se puso de pie. Su silla se arrastró contra el suelo con un sonido áspero y desagradable. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Su voz al hablar temblaba de emoción, pero era clara y firme. Un sacrificio necesario, la voz de Caleb se quebró. El único sacrificio que se hizo en esa sala hace 8 años fue el de mi hermana. Ella sacrificó su carrera, su futuro, su sueño, todo por decir la verdad. Y tú, dijo bajando la voz mientras señalaba a nuestro padre con un dedo tembloroso, tú, general, sacrificaste a tu hija por una mentira. Se sentó. Ya había dicho su parte. El silencio volvió esta vez más pesado. Entonces hablé yo. Fue la única vez en toda la audiencia que lo hice por mí misma. Mi voz era baja, firme, y se escuchó en cada rincón de la sala. Usted nos enseñó que el honor lo es todo, señor, dije, dirigiéndome a mi padre directamente. Pero parece que su definición de honor no incluye la verdad. El presidente no deliberó. El veredicto ya estaba decidido. Miró a mi padre con el rostro impasible. General Harrison Knox, esta junta, concluye que usted falsificó consciente y deliberadamente un informe oficial de la Academia Militar de los Estados Unidos y posteriormente utilizó su posición para intimidar a una agente federal. Con efecto inmediato, esta junta recomienda al Departamento del Ejército que se le retiren todos los títulos honoríficos posteriores a su jubilación. Su acceso a tal información clasificada queda revocado permanentemente. Luego volvió su mirada hacia mí. Las conclusiones originales respecto a la cadete Taylor Knox deberán ser anuladas. Su expediente será restaurado y sellado bajo el más alto nivel de clasificación con efecto inmediato. Esta audiencia queda concluida. Se había terminado. Mi padre simplemente se quedó sentado con la boca entreabierta. El color se le había ido del rostro, dejándolo con una palidez gris y cerosa. El titán, la leyenda, el hombre que había comandado ejércitos y moldeado la historia, lucía por primera vez en su vida completamente diminuto. No había sido derrotado por un ejército enemigo, sino por una verdad que intentó enterrar. Una verdad que sus propios hijos, a quienes despreció y traicionó, sacaron a la luz. Se dictó el veredicto. El caso quedó cerrado. Cuando la pesada puerta de la sala de audiencias se cerró con un clic tras de nosotros, la adrenalina se desvaneció reemplazada por un silencio profundo que retumbaba en el pecho. Habíamos ganado, pero yo sabía que la verdadera guerra, la que se libraba dentro de nuestra familia, apenas comenzaba.
Caleb y yo salimos del edificio gubernamental frío e impersonal y nos adentramos en la húmeda tarde de Washington, D.C., sin decir una sola palabra. El cielo estaba de un gris plomizo, uniforme reflejo exacto de nuestro estado de ánimo compartido. No hubo ninguna sensación de triunfo, ni catarsis, ni el alivio que quizás ingenuamente yo había imaginado. La adrenalina de la audiencia se había evaporado, dejando solo un cansancio hueco, abrumador. Ganamos. Sacamos a la luz la verdad y obligamos a nuestro padre a rendir cuentas de una forma que no podía controlar. Pero al hacerlo también lo perdimos por completo. Perdimos la idea que teníamos de él, esa gran ilusión heroica de familia a la que nos aferramos de diferentes maneras durante toda la vida. Manejamos de regreso a mi pequeño departamento en Arlington, apenas amueblado en un silencio denso. Pero no era un silencio incómodo, era necesario. Era ese gran vacío que queda después de una explosión. Un espacio para procesar el cambio sísmico que acababa de alterar para siempre el paisaje de nuestras vidas. Derribamos a un titán, pero con su caída también se vino abajo toda la estructura de nuestro mundo. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde la ventana, sonó mi celular. El identificador de llamadas mostraba un número que conocía de memoria, aunque nunca lo había guardado. Nuestra madre. Mi mano titubeó. Luego contesté con el corazón convertido en una piedra fría en el pecho. No lloró, no gritó, no se desbordó en rabia, lo cual de alguna manera habría sido más fácil de soportar. Su voz era plana frágil con un dolor que se había transformado en reproche. Era la voz de una mujer que ya hasta se había tomado partido. Lo destruyeron, dijo sin rodeos. Después de todo lo que hizo por este país, por esta familia, ustedes lo arruinaron todo. La acusación era tan predecible, tan perfectamente alineada con su vida entera, de encubrir el mito de mi padre que ni siquiera dolió. Solo me dio un cansancio profundo, un agotamiento del alma que se metió hasta los huesos. No, mamá, respondí con voz baja pero firme. Esta familia se destruyó hace mucho tiempo. Nosotros solo encendimos la luz. Colgué antes de que pudiera contestar. Una certeza triste y silenciosa se instaló en mí. Probablemente esa fue la última vez que hablé con ella. La última puerta se había cerrado. Unos días después, Caleb apareció en mi puerta. Vestía ropa de civil, una camiseta gris simple y jeans. Se veía más joven, menos cargado como no lo había visto en años. Entró, echó un vistazo a mi pequeña sala y sin decir nada colocó sus insignias de capitán sobre la mesa de la cocina. El metal pulido brillaba bajo la luz del techo completamente fuera de lugar entre mis tazas de café. Pedí un cambio de unidad, dijo con voz suave pero firme. Salgo de fuerzas especiales. Me voy a una unidad de integración de sistemas en el Pentágono. Es trabajo de oficina. Me quedé mirándolo sin palabras. Ese era su sueño, el resultado de toda su vida. ¿Por qué, Caleb, llevas toda tu vida luchando por eso? Te lo ganaste. Negó con la cabeza con una sonrisa triste y conocedora dibujándose en los labios. Miró las insignias en la mesa como si fueran reliquias de otra vida. Ya no puedo llevar esto, Taylor. No sin pensar en lo que te costó a ti. No sabiendo que forma parte de un legado que nuestro padre construyó sobre una mentira. Me miró a los ojos y por primera vez no vi al hijo ejemplar, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo un hombre de principios. Quiero construir mi propio legado desde cero basado en la verdad. Empujó las barras plateadas hacia mí. Estas te pertenecen. Tú fuiste quien realmente vivió según el código. Una oleada de emociones, dolor, cariño y una gratitud que casi me desbordó se agolpó en mi interior, pero la contuve. Empujé las insignias de vuelta hacia él. No, Caleb. No le pertenecen a nadie. Solo son pedazos de metal. El verdadero valor, el verdadero honor está en la persona que los porta. Y esa persona eres tú. Nos quedamos sentados ahí en un silencio cómodo. Las verdades no dichas de nuestro pasado por fin encontraron su lugar entre nosotros. No era un silencio vacío ni incómodo. Estaba lleno de entendimiento. Entre las ruinas de lo que alguna vez fue nuestra familia, habíamos encontrado los cimientos de una nueva. Ahora éramos un equipo de dos, una familia elegida, forjada a través de una verdad compartida y dolorosa. En ese momento supe cómo sería nuestro futuro
Las festividades serían tranquilas, solo nosotros dos. Tal vez con una pizza para llevar y una película rentada en lugar de una cena formal y rimbombante. Ya no haríamos llamadas obligadas a nuestros padres. La casa familiar en Fayetteville se había vuelto un país extranjero que no volveríamos a visitar jamás. Y aún así, al mirar a mi hermano sentí una paz profunda. Era una paz dura, solitaria, pero auténtica. Era nuestra. Habíamos trazado una línea en la arena con fuego. Y por primera vez en nuestras vidas, estábamos del lado seguro de esa línea, del lado donde habita la verdad. 6 meses después, los bordes afilados del pasado empezaban a suavizarse. Caleb se había adaptado bien a su nuevo trabajo de oficina en el Pentágono. Trabajaba en el mismo complejo inmenso que yo, aunque en un mundo no clasificado muy distinto al mío. 1 o 2 veces por semana nos veíamos para almorzar. Comprábamos gyros o tacos en los food trucks de los alrededores. Hablábamos de cosas normales, una película que quería ver un error molesto en una actualización de software, o lo decepcionante que era como siempre el equipo de fútbol americano Washington Commanders. Nunca hablábamos de nuestros padres, no hacía falta. Su ausencia se había vuelto parte silenciosa y natural de nuestra nueva realidad, un silencio que ya no pesaba, era paz. Una tarde soleada mientras terminábamos de comer, Caleb metió la mano en el bolsillo y colocó sobre la mesa un pequeño pin plateado sencillo. Era un escudo sólido, sin adornos, sin palabras, sin rango. Mandé a hacer esto, dijo en voz baja. No es un rango, es nuestra insignia de unidad, la unidad Knox. Lo tomé. Pesaba en mi mano, sólido y real. Sentí como una calidez me invadía el pecho. Una sensación tan extraña que tardé en reconocerla era alegría. Lo sujeté por dentro de mi chaqueta. Un emblema secreto de nuestra nueva lealtad. Una semana después, me preparaba para una nueva misión, una asignación larga en el extranjero. Antes de partir, fui a caminar por el National Mall. Sin darme cuenta, terminé en el Monumento a los Veteranos de Vietnam, un lugar que no visitaba desde hacía años. Caminé a lo largo del muro de granito negro pulido, pasando los dedos sobre los miles de nombres grabados. Cada nombre era una historia, un sacrificio, un legado. Mi padre siempre había estado obsesionado con el legado, pero el suyo era un monumento hueco construido sobre arena, una imagen pulida para ocultar el vacío interior. Frente a ese muro con la dignidad callada de esos nombres, por fin lo entendí. Un verdadero legado no es lo que dicen de ti en vida. No se trata de títulos, ni de honores, ni de las historias que uno cuenta de sí mismo. El legado está en las acciones pequeñas silenciosas, en elegir lo correcto cuando nadie te está viendo, en la verdad que dejas atrás para que otros la usen como base. El legado no es lo que heredas, es lo que creas. Mi vuelo salía en un C-130 desde la base aérea de Andrews. No había nadie para despedirme. Ninguna lágrima, ningún abrazo. Solo yo y un grupo de profesionales silenciosos rumbo a nuestra próxima misión. Mientras el avión despegaba, vi cómo el paisaje de Estados Unidos se hacía pequeño debajo de mí. La rabia que me había acompañado por años ya no estaba. Tampoco el dolor profundo. En su lugar había una quietud inmensa. Pensé en Caleb empezando su nueva vida construyendo su propio legado. Pensé en la Coronel Shaw, la mujer que me preguntó si estaba bien y que con esa simple pregunta me dio permiso de sanar. Metí la mano dentro de mi chaqueta y sentí el peso firme y frío del pin plateado. Ellos eran mi familia ahora. Ellos eran mi legado. Dicen que volar es libertad. Pero para mí era algo más. Era paz, de esa que nadie te regala, de la que se pelea con uñas y dientes. El cielo frente a mí era inmenso y despejado como una página en blanco, y por primera vez en mucho, mucho tiempo no sentí que estuviera huyendo. Sentí que volaba hacia mí misma. Ese día, muy por encima de las nubes, entendí que mi historia no trataba sobre la familia que perdí, sino sobre la que construí con Caleb, con la Coronel Shaw y conmigo misma. Era una historia de encontrar mi propia verdad, y tal vez tú también tengas una historia así. Un momento en el que tuviste que elegir tu propio camino, una etapa en la que tuviste que redefinir lo que significan la familia y el honor. Si esta historia resonó contigo, suscríbete a nuestro canal. Tu historia importa
y al unirte hasta nosotros, nos ayudas a compartir más relatos de resiliencia y esperanza. Gracias por escuchar.